Un segundito, chicos, ya me dejen de... Pongo la presentación. Pregunta, no, tiempo. Bueno, stop. Alto. Engarrótenseme todos ahí. Oh, ya se fue Karina. Pregunta millonaria. Karina es Leslie González, es que está ocupando la computadora de su hermana. Sí, ya me te había tocado la otra vez, Nicolás. De hecho, por eso quería, por eso que dije, se me fue Karina, pues porque se volvió que es Leslie. Nicolás, ¿viste la grabación de la clase pasada? ¿O estuviste la clase Sí, pasada? ¿Tienes dudas con tu trabajo final? al parecer no. No me quedaron de... Ok, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien en ese sentido? Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Nada más te reitero. Si me tienes dudas, en la plataforma ya está mi correo y mi teléfono. Cualquier cosa, inmediatamente me avisas para ver, para que te pueda apoyar, ¿sale? sí, pero Bueno, ya viendo que no hay dudas con eso, ahora sí lo que nos truje y no se estruje. ¿Sale? La clase pasada precisamente habíamos terminado de ver todo lo que eran las medidas no arancelarias para proteger precisamente las cuestiones relativas a la importación de bienes y productos. ¿Sale? En este caso ya vamos a ver algunas otras cuestiones relacionadas, ¿sí?, con la misma importación, sin embargo, que requieren a lo mejor algunas cuestiones previas. Por ejemplo, permisos previos, cupos y marcado de país de origen, que son medidas por las cuales el comercio internacional se va rigiendo. ¿Por qué? Porque no todas las mercancías, o sea, no todo lo que tú importes, ¿sí?, va a estar permitido de manera libre. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos importar mango español, pues a lo mejor te van a decir, bueno, no puedes importar más de X cantidad de mango, ¿sale? Que sería entonces un cupo, ¿sí? O para transportarlo requieres precisamente la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tenéis un permiso previo, ¿sale? O el producto, como ya es un producto manufacturado, eh, este requiere las indicaciones del país de donde proviene. Ese es el marcado de país de origen, ¿sale? Entonces, dependiendo de la situación en la que nosotros nos encontremos, vamos a ir viendo precisamente cada una de estas partes, o sea, cada uno de estos elementos, ¿sí? Para ello, precisamente, eh, vamos a analizar cada una de estas. Nuestro artículo 21, precisamente, nos señala que para tanto la importación como la exportación requieres alguna de estas tres. Sin embargo, por ejemplo, si requieres, si puede estar sujeto a un permiso, ¿sí?, requieres la comisión de importación o de exportación para que te otorgue ese permiso. ¿Sale? Para los cupos y procedimientos de importación y exportación, puesto que existen limitantes en ambos sentidos, o sea, para ingresar o para meter, ¿sí?, cuáles son y a dónde los debes de publicar, o inclusive, ¿sí?, dónde puedes encontrar precisamente los trámites, ¿no? Que es precisamente en el diario oficial de la Federación. Ahora, en este caso, ¿sí?, 15 días es el plazo máximo en el cual a ti te deberán de resolver sobre tu permiso previo, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? A ver, no se vayan con la literalidad de la ley. Dice plazo máximo de 15 días. Esto no significa que en 15 días, que por cierto son hábiles, es decir, de lunes a viernes, no por que diga 15 días como máximo, pues ustedes van a retener la respuesta en 15 días. Digo, sería lo más idóneo. Y generalmente la federación trata de hacerlo en esos lapsos. Pero si por alguna razón no lo llegan a obtener en 15 días, ¿sí?, no se extrañe. ¿Cuándo es el momento de extrañeza? Cuando el procedimiento pase, ¿sí?, de 25 días. Es decir,
Yo hago mi solicitud de permiso previo. En esa solicitud de permiso previo, doy toda mi documentación, tal cual, pam, 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 pam. ¿Qué es lo que voy a importar? ¿Qué es lo que necesito importar? ¿Cuánto necesito importar? Ya inicié mi trámite, como lo dice el diario oficial de la Federación. Inicio mi trámite, todo, y no me dan en 15 días, dan 20 días. Bueno, pasan 20 días y nada, 25 días y nada. Entonces en ese momento ya se de extrañeza. ¿Por qué? Porque automáticamente a las siguientes 5 días ya se duplicó el término. ¿Vale? ¿Qué es lo más recomendable ahí? Ir a checar cuál fue la razón del por qué o cuál es el motivo del por qué se atrasó el trámite. ¿Sale? Porque muchas veces suelen hacerlo. No digo que sea ya estoy de acá de nuevo, chicos. Una disculpa. No sé qué le pasó a mi internet, se le fue la onda. Yo creo que se le perdió el satélite. No, no es cierto. Pero se le debe haber perdido la señal o algo y me sacó. Una disculpa. Pero ya estamos acá de nuevo. Entonces les decía yo, no se les extrañe, ¿no? O sea, 20, 25 días ya, o sea, ya 25 ya es mucho, inclusive 20, ¿sale? ¿Por qué? Porque si ustedes, reitero, si ustedes dejan, se duplica el término y entonces también eso ustedes los atrasa. Entonces, con que pasen más o menos unos 20, 25 días, es más que suficiente para que precisamente ustedes no tengan ningún problema, ¿sale? Entonces, vamos a... Ya vi que fue. ¿Sale? Entonces, ese es el plazo máximo. Obviamente, hay que tener en cuenta, como les reitero, siempre. Voy a esperar. Ya me equivoqué. Es señalando. Ahí está. ¿Sí? Ahí es donde vienen precisamente los permisos. ¿Sí? Un permiso previo. ¿Qué condiciones, qué características, qué es lo que debe de tener todo el permiso para poder funcionar de manera correcta? O sea, para que ustedes puedan obtener ese permiso. ¿Sale? Ahora bien, en qué casos no debemos de llevar o no debemos de pedir permiso antes para importar o exportar? ¿Sí? Técnicamente la misma ley nos indica
cada uno de los diferentes casos en los cuales nosotros ya debemos realizar este trámite. Generalmente la ley siempre se la van a encontrar así que obliga a remitirse, ¿sí?, a diferentes artículos. Entonces aquí nada más vamos a señalar que debemos de tener en cuenta que para no un permiso previo para importación, debo analizar nada más el artículo 16, fracción quinta. ¿Sale? Eso es algo que debo analizar. Ya con eso, con que ustedes lo manejen así, es suficiente. ¿Sale? Ahora, en el caso, por ejemplo, de exportación de productos, bienes y servicios, siempre y cuando estas cumplan con las normas oficiales. Cuando cumple con la norma oficial, no hay ningún problema. Entonces puedes exportar sin necesidad de un permiso previo. Pero si el producto o servicio que tú vas a mandar al extranjero no cumple con la NOM, de la norma oficial, entonces automáticamente vas a requerir ese permiso previo. ¿Por qué? En la norma oficial mexicana ya se está estandarizando a niveles internacionales, ¿sale? Por eso es que la mayoría de los productos, cuando ustedes los revisan, por ejemplo, vamos a imaginar un teléfono celular, porque es lo que tengo aquí cerca, ¿no? Un smartphone. Si ustedes se fijan, realmente ya las normas oficiales mexicanas ya estandarizaron realmente a los propios productos, ¿sí? Antes nosotros lo veíamos, por ejemplo, cuando le quitábamos la pila, cuando los teléfonos no eran de piezas completas, o no era todo un solo paquete. Si no le quitábamos la pila y veíamos, ya no, ya veíamos el teléfono y le veíamos que en la parte de atrás del teléfono donde iba la pila decía NOM, norma oficial mexicana, ¿sale? Porque eran productos ensamblados acá en México para importar o mandar a otro país, ¿sale? O inclusive eran productos de importación de los cuales habían superado precisamente el estándar de calidad de importación, ¿sí? Para ese tipo de situaciones no se requiere el permiso previo porque ya cumple con la propia normativa mexicana, ¿sí? Entonces ya no hay necesidad. Ahora, en el caso del cupo, ¿sí?, el artículo 23 ya nos define precisamente qué es el cupo. Y es lo que yo les había comentado. Es una cierta cantidad de lo que tú puedes importar o exportar, ¿sí? O sea, no puedes pasar ni de más de eso ni de menos de eso. Ya lo habíamos checado precisamente con el arancel cupo, ¿sí?, que bien lo vimos en la sesión pasada. Entonces de aquí ya no me voy a detener. Nada más lo único que les voy a decir es que estén pendientes precisamente de las disposiciones que se publican en el Diario Oficial de la Federación, porque es ahí donde ustedes van a encontrar precisamente cuánto puedo importar o cuánto puedo exportar de X producto, ¿sí? Así, recuerden entonces para que cuando ustedes estén ya realizando alguna solicitud de producto internacional, vean que si el producto es uno de los que se llama de cupo, cuánto puedo exportar y cada cuánto tiempo lo puedo exportar, porque luego lo que hacen también el gobierno es precisamente eso. O sea, te digo, bueno, puedes exportar tanto de tanto producto, pero cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, ¿sale? Entonces, eso es súper importante para la materia, ¿no? Que ustedes estén pendientes de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Por eso yo nada más reiterando, les comenté en la clase pasada, ¿sí?, que que ustedes tengan su cuenta en el Diario Oficial de la Federación para que ustedes estén revisando todo esto todos los días, ¿sale? Ahora, en el caso del artículo 24, ya nos establece el procedimiento por el cual nosotros podremos realizar la importación o exportación vía cupo. Eso se lleva a cabo de una licitación pública. ¿Qué es una licitación pública? Es un concurso precisamente en el cual se traen a todas las personas o todos los... ¿Qué será? Bueno, están todas las personas o todos los interesados en comprar un producto, en este caso, ¿sí? Al momento en que por ejemplo,
Al momento en que se inicia una licitación, se establecen primero los lineamientos de las características empresariales o las características de las empresas que deben de llevar. O en el caso de que también permitan la participación de una persona física, ¿qué características debe de tener? ¿Sale? Bueno, esa es la convocatoria de una licitación pública. En la misma convocatoria se van a establecer cuáles son los requisitos y los lineamientos que deben de cumplir, ¿sí? Que seas, por ejemplo, vamos a imaginar que vamos a hacer una importación de, ¿qué será? De papayas, ¿no? Entonces, lo primero que hará la convocatoria es descartar de manera automática aquellas empresas que no se dediquen al sector de las frutas. Una vez hecho eso, ahora sí, les va a pedir, por ejemplo, diferente documentación. Para la mayoría de los casos siempre va a ser el acta constitutiva cuando es una persona moral y el documento por el cual representas o acreditas a la persona moral. Con esos dos generalmente ya lo hiciste. ¿Sale? Ahora, después de eso señalará precisamente los periodos por los cuales los interesados deberán entregar la documentación. Después de recibir la documentación, se hará precisamente o se pedirá un proyecto de exportación para ver cuál de todas las ideas por las cuales se va a pedir la importación es la más reditable y dejaría una mayor cantidad de ingreso para el Estado. ¿Sale? Así es, ¿por qué? Porque obviamente el proyecto de exportación implicaría entonces impuestos, entonces los impuestos los recauda el Estado. Una vez hecho eso, ya se llega a la parte pública en la cual se va a tomar la determinación de quién se queda con el concurso junto con con la licitación, junto con otras características del mismo. ¿Sale? Palabras más, palabras menos, eso es lo que corresponde a una licitación. ¿Sí? Entonces, así es como se manejan precisamente las licitaciones en materia comercial. ¿Sale? Ahora, si no se lleva a cabo por licitación pública, la misma Secretaría de Economía nos va a señalar de qué manera va a realizar esta situación, ¿no? O sea, cómo lo vamos a alcanzar. ¿Sí? Ahí está. Ya nada más para leer y porque vamos a entrar a uno de los temas más complicados del mundo. ¿Sí? Otras formas de regulación del comercio exterior y normas oficiales. ¿Sí? ¿Cómo regulamos de otra manera la importación y la exportación? El uso de la norma oficial, como ya les comentaba yo al principio, nos ayuda porque es un parámetro de calidad. ¿Sí? O sea, no por el hecho de que digamos, es que las normas oficiales no funcionan. No, las normas oficiales funcionan. Porque le van a decir al productor, ¿sí? O al fabricante, cuáles son los lineamientos mínimos que nosotros requerimos, ¿sí? Para llevar a cabo o para que tu producto pueda venderse aquí en México. ¿Sí? Eso es precisamente lo que es la norma oficial. ¿Sale? Entonces, si tú quieres venir aquí o tú quieres importar aquí, tienes que cumplir con estas normas oficiales mexicanas para que se permita precisamente tu importación, ya sea que se te trate como como una empresa mexicana o bien en su defecto se te trate como un importador normal, ¿sí? No leo los dos artículos, quizá el 26 sería el más importante, ya que nos establece que todo lo relativo a las mercancías estarán sujetos a normas oficiales. O sea, todo está sujeto a normas oficiales.
y que obviamente las normas oficiales estarán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en los puntos, y estas se deberán de cumplir en todo punto de acceso de mercaderías, ¿vale? Digo, a resumidas cuentas, el artículo 26. El 27 no hace falta, porque al final del día nada más nos habla de cuál es la finalidad de la norma mexicana y de qué otra manera lo este, podemos desincentivar la importación. Ay, Diosito, espérame. Este punto, este título, este sí lo vamos a ir trabajando más lentamente, ¿sí? Poco a poquito. Nada más, porfa, lean el 28 y el 29. Ahorita regreso, ¿sale?
Perdón, chicos, una disculpa. Hay unos problemas en el paraíso. Pero ya, quedan resueltos. A ver, Nicolás, apóyame. ¿Qué es una práctica desleal según la ley? Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, que es una práctica desleal según la ley. Yo, profe, yo. Ok, hija, adelante. Adelante. Bueno, se considera una práctica desleal porque es la importación de mercancías en condiciones de discriminación en precios o de subvenciones en el país exportador. Muy bien, Leslie. Muy bien, Leslie. Vamos a ver chat. Está bien, Nicolás. Está bien. Ok, eso es precisamente una práctica desleal. Es decir, es en todo momento hacer una separación, hacer una distinción entre importaciones, ¿sí? Sin ninguna causa legal o sin ningún motivo justificado, ¿sí? Eso es una práctica desleal de comercio. Voy a poner un ejemplo, loco, pero un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que como México se lleva bien de pocas pulgas con Cuba, pues el producto cubano, oye, vente, tráeme producto cubano y órale, ¿no? Pasa sin problema, ¿no? Sin pagar arancel y vente para acá, ¿sí? Ah, pero el producto, por ejemplo, proveniente de Jamaica, no, ese sí, paga impuestos. Ese sí paga hasta más impuestos porque es un producto jamaiquino. Eso es una práctica desleal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo precisamente esto. Esta es la clave, ¿sí? Esa es precisamente la clave, la llave mágica de la práctica desleal. Discriminar, ¿sí? La discriminación hace referencia, como ustedes ya bien lo saben, a separar por condiciones, distinguir por condiciones, ¿sí? Como Cuba es mi cuate, es mi compa, y le digo, oye, vente, ya recibimos a Fidel, ya recibimos a Raúl, y ahora no me acuerdo cómo se llama el nuevo presidente de Cuba, que al igual a lo mejor en algún momento vendrá, ¿sí? Como ya lo recibimos, entonces, oye, vente, cuate, para acá, sí, tú no te preocupes, tú mándame producto, yo no te cobro aranceles, que no sé qué. Pero Jamaica, como no es mi cuate, como no me llevo con él, como nada, pues entonces tómala, a ti sí te caigo con todos los aranceles a diestra y siniestra, ¿sale? Ese es realmente la práctica desleal, esa distinción por condiciones, ¿sale? ¿Es complicada? No. Es difícil de determinar en ocasiones. ¿Por qué? Precisamente por el nexo que origina cada una de ellas, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la subvención o cuál es el origen de la discriminación de precios? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, hay una discriminación de precios con una relación causal de amistad. ¿Sale? Así es como le estamos haciendo la discriminación. ¿Por qué? Porque yo le estoy eliminando las cuotas compensatorias, le estoy eliminando los impuestos a Cuba, pero a Jamaica no. Es más, hasta le pongo más.
y entonces estoy produciendo un daño a través del establecimiento de cuotas compensatorias o de impuestos que a lo mejor no están perfectamente definidos en la ley o inclusive que ya dejaron de funcionar. ¿Sale? Entonces, ese hay que tenerlo con mucha precaución. Ahora, aguas, muy importante. Esta frase que les acabo de señalar, y la voy a leer. La prueba de daño se otorgará siempre y cuando en el país de origen o procedencia de las mercancías de que se trate exista reciprocidad. Como alguien diría, en la traducción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo te elimino, tú me eliminas. Eso es la reciprocidad. Yo te elimino cuotas compensatorias, entonces tú me eliminas cuotas compensatorias. Ah, pero si yo te elimino cuotas compensatorias y tú no, entonces sí te puedo tratar de manera discriminatoria. ¿Por qué? Porque tengo un fundamento. Yo te quito cuotas compensatorias que tú no me estás quitando, entonces sí te puedo hacer eso. Y no es práctica desleal. ¿Sale? Por eso es tan complicada esta parte. Por eso es tan pesada la práctica desleal de comercio. Porque es muy difícil establecerla. ¿Sale? Ya la mayoría de los países ya no se meten en cuestiones de reciprocidad. Generalmente es el trato que le des. ¿Sí? Pero la misma ley de México señala que para la reciprocidad, que para el daño, para probar el daño, ¿sí? Debes eliminar, ¿sí? ¿Sí? La reciprocidad. Es decir, a ver, entre tú y yo no existe reciprocidad, no. Entonces sí se puede producir un daño ahí, sí puede haber una práctica desleal, ¿sale? Entre tú y yo, sí existe la reciprocidad, y por ejemplo, hoy 12 de junio no me la quisiste respetar, bueno, pues entonces yo un día tampoco te la voy a respetar, y no por eso va a ser una práctica desleal, ¿sale? O sea, es un tema muy, muy complicado, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? No, profe. Muy bien. No, Gracias. profe, ninguna. Nico. Ok, recibí dejar. Déjenme abro la de participantes porque luego no veo quién me habla. Vamos a ver qué es la discriminación de precios. ¿Sí? ¿Qué es precisamente lo que yo les comentaba en el ejemplo con Cuba? Vente para acá, no te cobro nada, te trato bien, eres mi compa, véngase, ¿sí? ¿Qué implicaría que el producto cubano, ¿sí? entre sin pagar impuestos o aranceles sobre el producto jamaiquino que sí los paga? ¿Cuál es el efecto de eso? Chicos, ¿cuál es el efecto de que el producto jamaiquino sí paga impuestos y el producto cubano no paga impuestos? ¿Será más caro? ¿Qué sería más caro? Excelente, Magali. ¿Sí? Así es, el producto jamaiquino sería más caro que el cubano. ¿Sale? Entonces ahí estoy haciendo una discriminación de precios. ¿Sí? ¿Cómo determino precisamente esa situación? Cuando yo hago la comparativa entre las mercancías similares, ¿sí? Es decir, si Cuba, por ejemplo, me transporta, ¿qué será? No se me ocurre. Puros. No se me ocurre otra cosa, disculpen.
Y Jamaica también importa puros. Ahí está. Primer elemento. Mercancía idéntica o similar. ¿Sí? Que se destina al mercado. Idéntica. Idéntica o similar. Puro cubano contra puro jamaiquino. O, Es idéntico, ¿no? sí, son idénticos. Ahí está el primer elemento. Siguiente. Destino, mercado interno del país. Es decir, que se vendan en México. A ver, ya identificamos que los dos importaron puro, y los dos se van a vender aquí en México. No es para consumo personal. O es un regalo, ¿no? Que muchas veces es lo que hacemos. ¿Sí? Y que ambos productos sean precisamente para operaciones comerciales normales. Aguas. Este término en apariencia es conflictivo, pero no. ¿Qué son las operaciones comerciales normales? Las que se realizan todos los días. ¿Sí? Si una operación no se realiza todos los días, o en su defecto se realiza bajo condiciones especiales, entonces deja de ser una operación comercial normal y pasa a ser una especial. ¿Cómo identifico esto? Voy a poner un ejemplo. Si yo vendo todos los miércoles de 5 a 8 de la noche, ¿eso es normal? No, porque solamente lo estoy estableciendo un día, ¿sí? Otro ejemplo, que para llevar a cabo el producto requiero una preparación previa, ¿sí? Una adecuación del lugar o del establecimiento para poder vender el producto, ¿sí? Y eso me lleva alrededor de 4 o 5 meses, ¿sí? ¿Eso es una operación comercial normal? No. ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo existente entre la operación final, es decir, la venta, y la preparación, hay demasiado tiempo, ¿sí? No son operaciones normales, ¿sí? Ahora, otra cosa que lo distingue, la preparación del producto. O sea, para poder recibir el producto y esa preparación especial ya no son normales, ¿sí? La normalidad indica que el producto sea de fácil comerciabilidad. Es decir, que tú llegues, por ejemplo, al lugar donde lo venden y lo puedas adquirir fácilmente, sin problemas y sin necesidad de un sistema de conservación o de protección sobre ese producto. ¿Vale? Esa es la diferencia entre las operaciones, por eso es operaciones comerciales normales. ¿Sale? Con eso entonces ya podemos hacer la primera forma para poder distinguir, ¿sí?, la discriminación de precios. ¿Sale? Ah, es que el puro jamaiquino vale, no sé, 200 pesos el paquete de 3. No sé cuánto están, ya dejé de fumar, no me pregunten. Y el puro cubano vale 100 pesos el paquete de 3, ¿no? Pues obviamente si hay un cambio, si hay una discriminación de precios, si hay algo que denota precisamente que uno cuesta más y que otro cuesta menos, ¿sale? O sea, sí se está demostrando automáticamente. Pero bueno, esa es una forma de determinarlo. Hay otras formas posibles, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, mercancías similares. ¿Cuáles son las mercancías similares? Productos que comparten casi todas las características. ¿Como cuáles? Como las sábanas, electrodomésticos, teléfonos, ¿sí? No todos los teléfonos comparten las mismas características. Son ensamblados igual, pero no comparten las mismas características. Hay teléfonos de 64 gigabytes, otros de 128, otros que traen un tipo de procesador, otros que traen otro tipo de procesador, otros que tienen pantalla HD, ultra de alta definición, ¿sí? Otros que siguen siendo pantalla de plástico normal, ¿sale?
Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores para poder hacer o para poder analizar si existe o no discriminación de precios. ¿Sale? Ahora, ¿en qué momento o cuál es el precio que puedo utilizar de base? Bueno, el siguiente párrafo nos dice que se considera como valor normal el precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer país en curso de operaciones comerciales normales. ¿Sale? Lo que yo les acabo de explicar. Lo único que hace aquí es darme nada más que se los puse ya con ejemplo, ¿no? Este precio deberá ser el más alto siempre que sea un precio representativo. O el valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma de costo de producción, gastos generales y utilidad razonable, los cuales deberán corresponder a operaciones comerciales normales en el país de origen. ¿Sí? O sea, es decir, a ver, tú Jamaica dices que te estoy discriminando, o sea, es una práctica desleal de comercio, ¿no? Porque le estoy quitando los aranceles a Cuba y a ti te lo estoy poniendo. Ah, perfecto. ¿Cuánto valen en tu territorio los puros? No, pues valen, no sé, se me ocurre 5 pesos, ¿no? No sé si en Jamaica se usan pesos, pero dejémoslo así. 5 pesos. Va. Y ¿y en Cuba cuánto valen los puros? No, pues valen 6 pesos. Entonces ahí hay una práctica desleal. Automáticamente la arroja. ¿Por qué? Porque en la operación comercial normal arroja ser más caro el puro mexicano, digo el puro cubano, que el puro jamaiquino. Si hay una práctica desleal, el producto es más caro. ¿Por qué por qué le estás quitando o desproveyendo? ¿Sí? Eso es reitero, eso es un ejemplo, ¿no? Bueno, otro ejemplo. La caja, ¿cuánto la vendes? A tanto. ¿Cuánto te produce costar una caja? No, pues una caja de puro en Jamaica, la producción es de 150 pesos. Y la producción en Cuba de una caja de puros es de 300 pesos. Ya desde ahí hay una práctica desleal de comercio. ¿Sí? No hay motivo justificado para reducir precisamente para quitar o eliminar precisamente los aranceles a los puros cubanos, ¿sí? Y dejárselos a los puros jamaiquinos. O sea, como no hay entonces un fundamento legal o un fundamento razonado o una directriz o directiva que diga que el producto jamaiquino no está exento de impuestos, entonces pueden denunciar a México por práctica desleal al momento de comprar, ¿sí?, algún producto. Por eso es que es tan pesado el tema. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien. Voy a subir tantito. Acá el 32 nada más nos da una definición de operaciones comerciales normales, ¿sí? Pero pues vuelvo al punto, ¿no? Sí. Ya se los expliqué, y para calcular el valor normal podrán excluirse las ventas del país de origen. ¿Sí? O sea, aquí ya nada más cómo podemos calcular el valor normal. ¿Sale? Entonces ya. No creo que tengan alguna duda con estos dos conceptos. De todas formas, échenles una leidita a la ley para que puedan para que quede un poquito más claro, ¿sale? Luego dice, cierto, otras dos cuestiones que no son muy importantes. ¿Sí?
Porque les habla precisamente de de mercancías importadas. ¿Sale? Dice que en el caso de importaciones originarias de un país con economía centralmente planificada se tomará como valor normal de la mercancía de que se trata el precio de la mercancía idéntica o similar. ¿Sale? Lo único que hace aquí nada más es reiterarnos precisamente esa parte, ¿no? Ya se nos cayó Magali. Entonces, nada más hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? También es más complicado. También hay que tener en cuenta algo. El 34, ese sí es importante. ¿Por qué? Porque te habla de país intermediario. ¿Qué significa esto? Que el país donde se obtiene el producto no es el país productor, sino ya es un distribuidor. ¿Sale? Entonces, ese es el verdadero problema. Pero dice que para poder determinar un valor, el valor normal, desde esta circunstancia, ¿sí? Se tiene que ir no a donde se compró o no con el país intermediario, sino con el país precisamente de origen. ¿Sale? Ese será el valor normal. Ahora, ¿qué pasa cuando ya ocupamos todos los métodos? ¿Qué pasa cuando ya le hicimos, le buscamos, le movimos, ¿sí? Y no encontramos la forma de determinar el precio del producto. ¿Qué pasa? ¿Qué hago entonces? Bueno, la Secretaría de Economía solucionó este problema señalando precisamente que para cuando esta situación llegue a suceder, se tomarán como base productos importados idénticos o similares. Esto significaría entonces que si yo no puedo saber cuál es el valor normal en operaciones comerciales normales de un bien o un producto, entonces lo que debo de hacer es, voy a revisar en mi lista de importaciones cuál es el que más se asemeja al que yo necesito. ¿Sale? O sea, hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? ¿Vamos bien, chicos? Bueno, probando, unos tres. Cambio. Aquí va ese platanito azul. Presente. Ok, chicos, no se preocupen, ya los escribí. ¿Sale? Entonces, esa es una de las grandes complicaciones que se tiene al momento de tener esta parte de la discriminación de precios, ¿no? O sea, que tienes que buscarle de muchas formas para poder decir que efectivamente sí cometiste una discriminación de precios, que le diste un trato preferencial injustificado, ¿sale? Al otro país. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? Por lo cual les pido yo a ustedes siempre su atención. ¿Cuál es el verdadero problema de esto? ¿Sí? Que por ejemplo, en el caso de que no puedas obtener el precio a través del costo de producción o de la propia importación, sino que requieres ir a un listado de productos similares importados, eso te da a ti toda la facultad para poder decirle cuánto cuesta, inclusive desvirtuar
de esta manera la propia, tú tienes que ocupar el listado de productos importados similares para poder tener el precio. Y eso es todavía más difícil de hacer. ¿Por qué? Cuando tú veas, por ejemplo, hablamos de puros, ¿no? De puros jamequinos y cubanos. No se puede establecer, bueno, ¿qué otro país produce con el que hemos tenido importación de puro? Ah, pues no sé, Nigeria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ah, entonces voy a Nigeria, voy a ver cuánto costó el embarque o cuánto costó la importación del producto nigeriano, ¿sí? Y a través de ese resultado, de esa operación aritmética o esa operación matemática, voy a determinar si existe una discriminación de precios, pero pues es que eso es relativo. O sea, el problema no radica. Eso no, eso no es tanto, no es ¿cómo decirlo? Ya no representaría tanto una discriminación de precios porque al final del día son condiciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que mejor, un tip para todo, para ustedes? Cuando les toque, por ejemplo, determinar alguna situación de discriminación de precios y no exista una base así, y solamente se tengan que ir, por ejemplo, a las últimas importaciones, pues automáticamente es muy factible que se gane, que pierdan el juicio de prácticas desleales, que es un procedimiento de carácter administrativo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque automáticamente no puedes comparar a través de productos similares provenientes de otros importadores, porque la economía es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos estas complicaciones. Ahora pasaremos a la subvención. Ay, perdón, ya me fui. ¿Qué es la subvención? ¿Sí? Primero, en la primera parte, o la primera fracción, la maneja como una contribución financiera. Es decir, yo le doy dinero. ¿Sí? ¿Sí? Yo le doy dinero a una empresa para que pueda obtener un beneficio. Yo país. ¿Sale? Esa es la subvención, la primera parte. Para que tú puedas obtener un beneficio, yo te doy una cierta cantidad de dinero. ¿Qué pasó, Nicolás? O sea, o sea, el país paga para que vendan su producto o cómo. Un país extranjero nos paga, ¿sí? Para que podamos admitir su producto. Ah, o sea, como para incluirlo adentro de nuestro país. Exactamente. Ah, ya. Eso era todo. No te preocupes, Nicolás. Sí. Entonces, esa es la situación acá, ¿no? Generalmente se entiende como un soborno. En la mayoría de los casos suele ser un soborno, pues una subvención, porque es por debajo, su subvención, por abajo de todo, por abajo de la vista de todos. ¿Sí? Entonces, ahí es a donde viene. ¿Qué necesariamente debe de hacer el gobierno extranjero?
Oye, es que, fíjate, quiero que metas mi producto. Y ahí está tu lanita. Subvención, beneficio económico. ¿Sale? Entonces, habría que checar. Hay que checar el anexo de todos modos, el anexo 1 del acuerdo de subvenciones y, y medidas compensatorias. Eso ahorita no lo vamos a ver. Vamos a seguir de frente. ¿Sale? ¿Para qué? Para llegar al daño a una rama de producción nacional. ¿Sí? ¿Qué es un daño a una rama de producción nacional? Significa que algún área donde México está realizando eh, alguna invención, no una invención, algún proyecto, alguna mercadería, ¿sí? eh, aparezca un, aparezca otra mercancía con características similares, ¿sí? O se permita la instalación de una empresa con características similares que ejecute el mismo producto por un menor precio. ¿Vale? Ese es el daño a una rama de producción nacional. Aquí refiere precisamente tres tipos de daño. El primer tipo de daño es ambiental, que dice, un daño material causado a una rama de producción nacional. ¿Cuál es el daño material? Que, por ejemplo, haya mucho sol, se eche a perder una materia prima que lleva mucho y que obviamente oxide precisamente los metales. Una falta o falla en la deficiencia de armado de ciertos objetos, ¿sí? Esos son precisamente daños materiales a una rama de la producción nacional, ¿sí? Las amenazas de daño a una rama de producción nacional se refiere a que, pues si no despega esta área, vamos a ir aquí al país vecino del norte para que nos dé lo que necesitamos, ¿no? Más teles y más smartphones, más iPhone. ¿Sale? Todo eso. Eso es una amenaza. Un retraso en la creación de una rama de producción nacional. ¿Sí? Ese retraso significa que si ya estábamos planeando, a lo mejor, abrir ¿qué será? Si ya estábamos pensando, por ejemplo, inaugurar una sala, un lugar en el cual se produjera, por ejemplo, pastillas para el dolor de cabeza, ¿sí? Que México no tiene ninguna patente. Que otros países, incluso los órganos internacionales, nos digan, no, espérate ahorita. Entonces ahí ya estamos precisamente un daño a una rama de producción nacional en el área del retraso en la creación de una rama de producción. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la farmacéutica, la investigación farmacéutica y fabricación en México no hay. ¿Sale? No sé si me expliqué hasta aquí. ¿Sí vamos bien, chicos? ¿Sí vamos bien? ¿No hay dudas? Bueno, seguimos entonces.
¿sí? Acá, después de la fracción tercera, hay una muy bonita definición que me gustaría que la tuvieran igual en mente. Ya, perdón, chicos. Dice acá precisamente, en la investigación administrativa se hará probar que las importaciones en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones causan daño en la rama de producción nacional en los términos de esta ley. ¿Qué es esto? A ver, no nada más es el hecho de que tú no le cobres, por ejemplo, aranceles, ¿sí? O le pongas a cualquier tipo de arancel o le impidas la circulación, ¿no? Para determinar precisamente el daño que va a recibir la producción nacional es qué tanto impacto va a tener la importación de ese producto con los manufactureros internos. Si los manufactureros internos nos dicen, ¿sabes qué? Pues aquí en México no sale ya para ganar mucho, pues dejemos que otros lo hagan. Entonces automáticamente eso, ay, no, ando un poquito mal, chicos. Les decía yo, entonces aquí sí ya, ¿no? Llega llega la discriminación de precios, por ejemplo, decíamos del chipotle, digo del chipotle, del puro cubano, sí, llega barato, llega bien, se vende bien, ajá, pero productor mexicano, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con el productor cuando el puro cubano que entra sin ningún tipo de arancel, sin ningún tipo de desincentivante, ¿sí? ¿Qué va a pasar o qué va a suceder con él? Entonces ahí es donde se materializa precisamente una de estas formas, el daño material causado a una rama de la producción nacional. ¿Vale? Déjenme leer un poquitito. Esa no, la segunda parte ya no. Ahora, dice precisamente la ley. Para determinar la existencia de daño en una rama de la producción, dice, para que exista ese daño, el daño que se pueda producir o que se produjo durante no sé, durante el avance económico, para tener, por ejemplo, el avance económico es esa comparativa que yo les hice. Ok, el puro cubano entra muy barato. Sí, pero ¿qué pasa con el puro mexicano? No va a encontrarse entonces dentro del precio de los 100, los 3 o la cajita de 300, no sé, 400 pesos. Pues no, obviamente no lo va a hacer. Entonces, ahí en ese momento en el que el productor mexicano pierda sobre sobre el producto importado, entonces ya podemos hablar ahora sí de daño precisamente ya, daño a una rama de la producción nacional. ¿Por qué? Seguramente diciendo, bueno, pero ¿por qué existe ese daño? Porque precisamente, perdón, ya, porque precisamente al momento de no cobrarle impuestos al producto cubano, entra normalmente, pues entonces cualquiera tiene acceso a él. Cualquiera. Y si es barato, mejor. Porque generalmente la gente no.
ve de todo un poco, ¿no? Pero en este caso, el daño que se va a producir es un daño a futuro. ¿Por qué? Porque va ahora a desmotivar precisamente al productor mexicano para que ya el productor cubano pues ya no siga con su venta. ¿Vale? Esa es una práctica desleal con daño precisamente a la fabricación nacional. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. No, profe. Ok, chicos. Perfecto, muy bien. o sea, cuáles son los elementos que va a utilizar la Secretaría para poder determinar la existencia de ese daño? El artículo 41 nos da esos lineamientos. El primer punto, volumen de importación de la mercancía, de las mercancías objeto de discriminación. ¿Cuánto importé? Es decir, si no importé mucho, ¿sí? Si solamente importé, por ejemplo, 10 kilitos de mango, de mango africano, ¿sí? De unos 10 kilitos, pues no va a tener un impacto en la producción nacional. ¿Sale? O sea, no lo va a tener. ¿Sí? Entonces, ese es el primero, el volumen. El segundo, el efecto que sobre los precios de mercancías idénticos o similares en el mercado interno causa, creo que está mal redactado en el efecto que sobre los precios de mercancías idénticos o similares en el mercado interno causa o pueda causar la importación de las mercancías objeto de discriminación de precios o de subvenciones. ¿Sí? Es decir, bueno, no nada más es la cantidad de lo que traje, sino que la cantidad de lo que traje, sino que también es esa diferencia de precios que puede haber en el mercado. ¿Sí? Esa pequeña diferencia de precios. ¿Sale? Ese es el efecto que sobre los precios de mercancías idénticos similares en el mercado interno causa o puede causar la importación de ciertos productos. Claro, obviamente, si un producto es importado porque es más barato y además sale con facilidad, pues obviamente no va a haber un daño. Significa que hay una cuestión de marketing que hicieron muy bien. ¿Sí? Pero si la cuestión está en que pues, no se ve movimiento, todo está aquí igual. ¿Vale? Y otra forma de determinar es el efecto causado o que puedan causar tales importaciones sobre la rama de la producción. ¿Cuáles son estos efectos? A ver, si no importó mucho, esa pequeña importación, eso no representó realmente ninguna amenaza. Ando muy distraído, chicos, dame un segundito. Voy por un poco de agua y ya. Ando muy distraído. Listo, ya regresé. Ahora sí, me voy a echar el 41 de lleno, ¿eh?
El daño a la producción nacional es uno de los elementos más importantes para determinar precisamente la existencia de alguna práctica desleal proveniente de discriminación de precios o de subvenciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el impacto que va a tener esa, porque no nada más es el impacto que va a tener en las relaciones internacionales, sino que va a tener también en el mercado mexicano. ¿Sí? ¿Cómo determino ese daño en el mercado mexicano? Volumen de importación. Volúmenes pequeños no producen ningún efecto. Volúmenes grandes, pero puede llegar automáticamente a producir un daño. ¿Por qué? Porque entonces forzaría, permíteme chat, porque técnicamente forzaría, o lo que estaremos haciendo con ello, sería importar, porque sería más barato la importación de un determinado producto sobre otro producto que también se importa, que sobre la propia producción interna. Por eso el volumen es importante. ¿Sale? Así es como se determina. Es decir, si nosotros, por ejemplo, importamos 5 toneladas de mango y se producen aquí 3, pues automáticamente se va a afectar la producción interna. ¿Por qué? Porque superará inclusive a la producción interna. Ello entonces haría que el mango mexicano tenga que subir de precio, sea más caro. ¿Sí? A fuerza. ¿Sale? Y el otro mango, por ejemplo, un tercer mango proveniente de Nigeria, ¿sí? Proveniente de Nigeria, pues entonces, al cual se le trató sin ninguna preferencia, o sea, se trató normal, pues obviamente va a subir. Obviamente, el mango importado sin ningún tipo de arancel, que entró limpio, sin ningún tipo de problema, pues entonces, ¿qué va a suceder? El costo va a ir para abajo. ¿Sale? Ese es el volumen de importación. Ahora, el efecto sobre los precios de mercancías. ¿Qué va a pasar con ellos? Al momento en que tú los ves en el estantero, tú vas a decir el mango más económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no vas a ver los tipos de mango, no vas a poder identificar precisamente cuál es el mango mexicano, cuál es el mango nigeriano o el del otro tercer país. No vamos a decir el hondureño ya, el mango hondureño. ¿Sí? Tú no lo vas a poder identificar. ¿Sale? Entonces, eso es también precisamente otro tipo, el efecto que producen las mercancías. 4, el efecto causado o que pueden causar tales importaciones sobre la rama de la producción. ¿Qué pasa cuando una importación supera la producción nacional? Que con lo que nace la producción nacional, tienes todavía margen del producto comprado, o del producto importado, para seguir vendiendo. Eso produciría entonces automáticamente, sería, entre comillas, un monopolio. ¿Sí? Digo entre comillas porque no es en sí, en el sentido estricto, un monopolio, pero sí al final del día es, si ya no tengo producto mexicano, ni tengo producto nigeriano, y solamente queda el mango de 5 pesos, pues, 3 pesos, pues adelante. Ese es el que se va a vender, pero ese es el importado y ese es el primer problema. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y por un la conjunción de estos tres elementos, porque el cuarto a veces no es, ¿cómo decirlo? ¿Sí? Hay veces en que el daño no es tan evidente, ¿no? O el daño no se produce de manera tan cercana. Porque si ustedes se fijan todos los ejemplos que les puse, el daño se refleja inmediatamente. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el daño es paulatino? Entonces, habría entonces que revisar si desde el origen, o sea, desde el primer momento de importación, no se cayó precisamente en una, si el daño o la producción o el daño producido es lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Ese es el verdadero problema acá. ¿Qué tanto nos puede afectar
¿En qué tanto puede afectar la importación de productos de manera indiscriminada, sin medio de frenar a la producción nacional? Pero bueno, ¿sí? Ahora, como fueron tres formas, porque ya vimos la primera forma, que es esta, la forma de determinación de daño, ¿sí? Cuando existe la amenaza de daño a la producción nacional y nos falta una tercera forma. Vamos a ver la segunda. Para la existencia, determinación de la existencia de un daño se requieren estos elementos, ¿sí? Primer elemento, un aumento significativo en la importación de mercancías, ¿sí? Es decir, ¿cómo le voy a pegar de nuevo al productor mexicano cuando hay una posible amenaza? Ah, bueno, si el producto que vamos a importar, ¿sí?, es de menor precio que el mexicano, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si, por ejemplo, hoy importamos, no sé, se me ocurren kiwis. No, kiwis no, ya mucha fruta, chale con la fruta. Importamos, ¿qué les gusta? Zapatos, ¿no? Zapatos para dame cabello. Sandías. Sandías, órale, sandías, va. Unas sandías. Entonces importamos unas sandías. ¿Cómo vamos a establecer primero el aumento de la tasa significativa? Mes 1, importo 10 kilos. Mes 2, importo 10 kilos. Vamos a adelantarme un poquito. Mes 5, importo 15 kilos. No es un aumento significativo, es un incremento, pero no es un aumento significativo. Mes 6, 30 sandías. A partir de ese momento en el que se dobleteó, o literalmente se pasó al doble el producto importado, podríamos decir que hay una tasa significativa de incremento de importación. ¿Sale? Es ahí en el momento justo en el que se empieza a dar las señales para determinar la amenaza de daño en la producción nacional. Segundo elemento, suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un aumento inminente y sustancial de las mismas. Que la sandía, sí, es un producto natural que no tiene límites porque es un producto natural. Pues ya le encontré cómo. En el mes 6, que ya lo subió a 30, bueno, nadie me dijo nada. Le voy a meter entonces a 70 y no me deben de decir nada. ¿Por qué? Porque es precisamente, ¿sí?, una cuestión en el que el propio exportador es quien decide si aumenta o no precisamente los costos. ¿Sale? Digo, las importaciones. La importación. O sea, no nada más es aumentarlo, sino que también existe esa libertad de quererlo aumentar. Porque si no existe esa libertad, es una cuestión de necesidad, entonces es diferente, ya no es amenaza de daño. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente, tiene que ser libre. No debe de mediar precisamente una objeción, ¿sí? A eso se refiere. La fracción tercera nos dice si las importaciones se realizan a precios que tendrán el efecto de hacer bajar o contener el alza de los precios internos. A ver, aquí está medio mafufo, pero es fácil de entender. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro, por ejemplo, la sandía que nos decía Leslie, ¿sí?, la sandía importada te vale, no sé, ¿cuánto está el kilo? Creo que está 8 pesos el kilo. 8 pesos el kilo de sandía, ¿no? Y las otras sandías están en 12 pesos, 10 pesos. Entonces, automáticamente, ¿qué sucede con esa sandía que subió, que está a 10 pesos? Y con las demás que están a 12 o 13 pesos. ¿Qué voy a hacer? Pero pues, con tal de que ellos también ganen, o ellos también tengan ventas, pues le van a tener que bajar a su precio, al precio de su producto.
¿Sale? O sea, no nada más es eso, sino que también le tienen que bajar al precio de su producto. ¿Sí? Entonces, ahí es de donde viene otra muestra precisamente de cómo se puede afectar esta situación. ¿Sí? Ya las demás las otras tres son como de las de camino, ¿no? Y entonces voy a decir, ¿por qué? Porque dice, la existencia de la mercancía objeto de la investigación. Pues obvio, tiene que existir la mercancía, si no, ¿cómo lo vas a iniciar una investigación para poder determinar la posible amenaza de nuestra producción nacional, nada más porque hay un incremento de un producto, o sea, incremento de importación de un producto, nada más porque una persona ahorita está pidiendo demasiado producto de ese tipo, ¿sí? Y los pagos que se hacen o por la bajada o aumento de precios que tiene que hacerse. Entonces, no nada más son esos elementos, pero son esos elementos realmente, pero pues aquí le agrega más que desde mi punto de vista ya ni deberían estar, pero bueno, que es, le decía yo, la existencia de la mercancía objeto de investigación. Pues si no, entonces no puedes comprobar el delito o en práctica desleal. Tiene que existir el producto. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. Siguiente, 6. La naturaleza de la subvención de que se trata y efectos que es probable tenga en el comercio. ¿Sale? Entonces, no. Los demás elementos considere conveniente la Secretaría de Economía. ¿Sale? ¿Cuáles son esos demás elementos? Pues los que se les vote. Lo que quiera Lo que le convenga. ajá, lo que quiera agregar, lo que quiera hacer, pues entonces al final del día pues, es indispensable. Entonces, los elementos fuertes para poder determinar la amenaza son las fracciones 1, 2 y 3. ¿Sí? Esas sí se las deben de aprender bien. ¿Por qué? Porque las otras a fuerza tienen que estar, o sea, las otras son como de cajón, son casi las de juguete. La existencia de la mercancía, pues obvio tiene que existir la mercancía. La quinta, naturaleza de la subvención que se trate de los efectos que es probable que tengan en el comercio. Pues si no, obviamente sabemos cuál es la finalidad, que es ganar un sector económico, pues claro que sabemos la finalidad, pues no tiene mayor ciencia. Y las demás que considere la ley. O sea, y el artículo comodín que no sirve para nada porque casi nadie se quiere aventar a la respuesta, ¿sí? O sea, las demás que digan ahí, pues, eso se llama. Pero bueno, ya. ¿Sale? Seguimos entonces. Aquí, desgraciadamente, después de la fracción sexta, perdón, nos dice que no todos estos factores por sí solos son suficientes para acreditar. Pero ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para la determinación de una amenaza de daño. ¿Sale? O sea, a ver, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si voy yo y pido una quesadilla, perdón, ¿sí? Entonces tienen que estar todos, desgraciadamente. O sea, dan ganas de, y aquí es donde dan ganas de ahorcar ¿cómo se llama? Al legislador, porque deberían de ser, ya están implícitos los tres, bueno, los otros dos por lo menos, el comodín, como quiera, pero ya deben estar implícitos. Pues sí, si no, ¿de dónde vas a sacar la mercancía? Te están acusando, como dirían vulgarmente, te están acusando de homicidio sin que el cuerpo esté aquí presente, pues ¿cómo? ¿Sale?
Entonces, ya. Luego seguimos. En el 44, para detener la existencia de daño a una rama de producción nacional, el territorio podrá dividirse en dos o más mercados competidores y los productores de cada mercado podrán ser considerados como una rama de producción si, ya les explica los motivos, ¿vale? Porque este mercado vende la totalidad casi la totalidad de su producción y mercancía de que se trate en ese mercado. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? No, profesor. Ok. Leslie. No, profe, ninguna. Ok. Pasamos entonces al... ya. Perdón. Pasamos entonces al siguiente artículo. A ver, esto también es importante. Profe, ¿puedo leer? ¿Mandé? ¿Puedo leer? Claro que sí, hija. Deja doy la introducción y ya te paso el 45, ¿sale? Dice, las medidas de salvaguarda. Estas medidas son precisamente para proteger este tipo de circunstancias, o sea, para evitar los daños, ¿sale? Leslie, porfa. ¿Ya puedo? Sí, 45, porfa. Ok, bueno, el artículo 45 dice, las medidas de salvaguarda son aquellas que, en los términos de la fracción 2 del artículo 40, regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o directamente competidoras a las de producción nacional, en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño grave a la rama de producción nacional de que se trate y facilitar el ajuste de los productores nacionales. Estas medidas solo se impondrán cuando se haya constatado que las importaciones han aumentado en tal cantidad en términos absolutos o en relación con la producción nacional y se realiza en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional de que se trate. Las medidas de salvaguarda permisos previos o cupos. No, Bueno, bueno. Bueno. Leslita. alguna comisión de producción nacional total de dichas mercancías. Ok. Ajá, se me confundió, fue un poquillo. Ok, muchas gracias, Leslie. Ya se dieron ya se dieron cuenta para qué es esta medida. Es precisamente eso, evitar la creación o la propagación del daño producido precisamente por el daño a la producción nacional, ¿sí? Derivado precisamente de las prácticas desleales de comercio. O sea, el primer tema, la primera cosa que vimos al inicio de la materia, que fue bueno, la segunda, porque no fue la primera. La segunda, que fue prácticas reales de comercio, ya se dieron cuenta qué tan peligrosa es. O sea, ahí desde ese momento en el que la propia producción, en que la propia práctica desleal produce o afecta la importación, ya se amoló todo. Sí, te dejo libre. Sí, vente. Perfecto. Vente. Te trato bien, te quito aranceles, te quito todo. Trato preferencial. Sí, pero le estás pegando a tu producción interna.
porque ellos van a vender barato. Tu producción interna no va a vender. ¿Qué va a hacer entonces la sociedad? La sociedad va a querer ese producto. Ese producto va a aumentar de importaciones, obviamente, porque tiene que cumplir con la demanda que se le está exigiendo. Llega ese producto y ¿qué sigue? Le siguen pegando al productor nacional. ¿De qué manera? De la manera en que él no vende y ese producto se queda, se echa a perder o se vuelve producto muerto. ¿Sí? Pérdida, cierre del negocio, pérdida de empleos y aquí en lugar de generar ya estamos perdiendo. ¿Sí? Entonces, con la finalidad de evitar esa circunstancia precisamente, vienen estas medidas salvaguarda, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esta medida? Voy a retrasar precisamente primero y después a eliminar el daño producido por la práctica desleal, ¿sale? ¿Qué pueden? Aquí dice en el párrafo tercero, ¿en qué pueden consistir? Aranceles específicos o ad valorem, permisos previos, cupos o alguna combinación de los anteriores. Son precisamente las medidas que pueden utilizar para inhibir la importación de productos. Hacer con ello entonces que la producción mexicana, perdón, que la producción nacional aumente o la producción interna aumente y con eso entonces destruir un mercado. ¿Sí? Ya con eso lo evitas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, caemos en el artículo 46. Daño grave. Es el menoscabo general significativo de una rama de producción nacional. Ese es el daño grave, donde ya literalmente no hay forma de revertir el efecto producido por esa práctica desleal de comercio. ¿Cómo reduces un daño grave? Voy a ponerlo en términos médicos. ¿Sí? ¿Un brazo queda igual después de una cirugía? No, no queda igual. A veces se limita el movimiento. A veces de plano así hasta se siente rígido el brazo y todo eso. Pues obviamente lo mismo sucede precisamente con el mercado. Ya no queda igual. Vas a fracturar una estructura. ¿Vale? Amenaza de daño grave. Es la clara inminencia de un daño grave a una rama de la producción nacional. ¿Sí? Obvio. Pues obvio. ¿Sale? Aquí esto es importante. Es importante el 47. Porque nos va a decir que tanto el daño grave como la amenaza deben de tener un origen. ¿Sí? ¿Y cuál es ese origen? El aumento de la importación. Si no hay aumento de importación de manera descontrolada, pues obviamente eso es lo que te produce el daño. Y eso genera la medida de salvaguarda, ¿sí? Conforme al procedimiento de salvaguarda, y obviamente pues, de ahí viene el desmotivar la importación. ¿Sale? Ahora, acá hay una definición muy importante que quiero que chequen. Dicen, cuando haya factores distintos del aumento de la importación, ¿sí?, que al mismo tiempo causen daño grave a la rama de la producción, ese no se atribuirá al aumento de las importaciones. ¿Qué significa esto? Que tenemos otro ejemplo de daño. A ver, la relación causal primigenia, entre el daño grave que provoca la medida de salvaguarda y el daño es el aumento de la importación. Pero cuando el producto tenga, por alguna razón, alguna característica que pueda llegar a afectar, odio el chat a veces porque se me baja. No te preocupes, Leslie. ¿Sí? Ahora, cuando el producto o las circunstancias que rodean al producto sean de otra índole
distintas al aumento de la producción y que éstas puedan afectar a la producción nacional, entonces también es daño grave. ¿Cuáles podrían ser esos factores? Por ejemplo, sandías transgénicas, sandías que aguanten más tiempo, que retengan más agua, que sean más grandes, ¿sí? Y que soporten plagas. Eso son totalmente factores distintos al aumento de la importación. Pero claro que son factores distintos. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Pues le vas a pegar a la producción mexicana. Le vas a pegar, ¿por qué? Porque la sandía mexicana no cuenta con esas características. Entonces, ahí es donde viene precisamente, déjenme abrir el chat que no puedo abrirlo. Ahí es donde viene precisamente esos otros factores. Es un ejemplo, Nico. Ya sé que no existen. Aunque no te creas, no te creas. Ya no tarda el mundo en sacar sandías con esas características. Si ya empezaron a ver a producir maíz que soporte si ya empieza a haber maíz que soporta plaga, pues yo creo que ya no tardan en sacar otro tipo de mercancías, ¿no? Otro tipo de productos que soporten plagas. ¿Sale? Digo, ya sé que no existen, pero fue para ejemplificar qué otros factores, ¿no? ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, mándame. Ok. Espérame, déjenme cerrar el lista. Ahora, ¿cómo la ley nos va a decir que existe ese aumento de importación y que ese es el factor determinante o que ese es el factor por lo cual existe el daño o amenaza el daño grave? Aquí el 48 nos da precisamente los pasos para identificar concretamente si las importaciones son o no el factor de creación del daño grave. Primero, ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien en cuestión, ¿sí? En términos absolutos o relativos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Como yo les decía hace ratito, 5 meses de 10 kilos, el sexto mes de 15, luego de 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, hasta juntar un montón de kilos, ¿sí? Juntar, por ejemplo, no sé, 100 kilos de sandía. Ahí vamos bien, ¿no? Ahí está precisamente esta parte, comprobada, ¿sí? Podría ser entonces que el aumento de la producción, el aumento de la importación, perdón, sea el factor por el cual existe un daño grave en el mercado, para el mercado interno. 2. La parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento. ¿Qué significa esto? Significa que el mercado o los productores de sandía, ¿sí?, dejan de producir y lo que hacen ya es importar. ¿Sale? A eso se refiere con absorbida. Es decir, en lugar ya de estar produciendo sandía, lo que hago ahora es importar sandía. Yo productor, en lugar de hacerlo, luego lo traigo de otro lado, lo traigo y lo vendo. Y en ese momento ya no hay producción mexicana, ya hay importación. ¿Sí? Los cambios en los niveles de venta, producción, productividad, utilización de la capacidad instalada, ganancia, pérdida, empleos y precios. Claro. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en donde se producía sandía, ya van a correr a todos los agricultores, van a perder empleos, ¿sí? La maquinaria también va a tener que irse, van a tener que cambiar una maquinaria distinta, tal que nada sirva para el empaquetado, ya no para lo demás. ¿Sale?
Quizá las ventas aumenten, la producción bajó, pero ¿por qué bajó? Pues porque precisamente ya hay una nueva circunstancia, ¿sale? Entonces, todos estos elementos son los que nos sirven precisamente para determinar si el aumento en la importación es realmente el factor determinante para señalar la existencia de un daño grave en el mercado interno. Si no cumple con estos requisitos, entonces no podemos decir que fue el aumento de importación. Recuerden que las importaciones aumentan por muchos millones de factores diferentes, no necesariamente para dañar un mercado en general, ¿sale? Entonces, ahí viene precisamente esta circunstancia. Entonces, si el resultado de todo este ejercicio resulta que al haber comprado muchas sandías importadas, estas, ¿qué será? Estas provocaron, perdón, que el mercado dejase de producir, entonces sí, el aumento de importaciones es el factor determinante por el cual hay daño grave en la producción nacional. O puede haber una amenaza de daño, o en su defecto, pues ya está la uva, ¿no? El quinto nunca los digo, porque otros elementos que la Secretaría considere necesarios, tenemos que descubrirlos y tenemos que verlos en los procedimientos, ¿sale? Muy bien. Entonces, chicos, ¿hasta acá tenemos alguna duda? ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Voy a bajar a compartir. Ahí. Muy bien, chicos, pues de mi parte sería todo. Nos estamos viendo el siguiente sábado. ¿Sí? Entonces, cuídense, pórtense mal, recuerden, si necesitan ayuda con su trabajo, me avisan, porfa. Sí, profe. ¿Sale? Cuídense, bonito fin. Igualmente, Igualmente, profe. profe. Hasta luego. Bye.